Gracias. Y tenemos que hablar de la educación en nuestro país. Bueno, la verdad es que es difícil creer que ha pasado ya un año escolar. Acaba de ser enero, así lo sienten muchos cuando empezábamos, como todos los años, con los problemas de las escuelas, cuando se daban a conocer a través de los medios de comunicación, bueno, las condiciones de las escuelas en nuestro país. El deterioro, el hecho de que cientos de estudiantes no tienen precisamente un pupitre, no tienen clase en donde tomar, bueno, su educación. Ahora ya estamos finalizando. El Ministerio de Educación ha colocado el 30 de octubre ya como para cerrar el ciclo escolar 2016. Este es el plazo que ha dado para que todos los recintos educativos cumplan con los 180 días que deben recibir de clases los estudiantes. Hay algunos que todavía no los cumplen precisamente por ciertos días que maestros se tomaron para protestar. Entonces, es ahora un buen momento para analizar lo que ha pasado en cuanto a materia educativa en este país durante el 2016. Esta mañana nosotros hablamos con el doctor Mario Rodríguez, es analista del área de educación del IPNUSAC. Doctor, muy buenos días y gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. ¿Podríamos resumir o cómo realmente podemos resumir el año escolar 2016 sabiendo que ya estamos, bueno, básicamente a 2 semanas de finalizarlo oficialmente? Algunas escuelas de hecho ya finalizaron porque ya cumplieron con ese requisito de 180 días. ¿Cómo resumimos el año escolar 2016? Mire, este año ha sido un año tranquilo, digamos, en términos de manifestaciones del sindicato. Yo creo que el Ministerio de Educación y el sindicato llegaron a acuerdos en cuanto a evitar esa conflictividad que se da en años anteriores, y eso se refleja principalmente en un avance en la meta de 280 días de clase. Pero por otro lado se ha dejado de atender importantes aspectos del desarrollo del sistema educativo, como por ejemplo la cobertura escolar y la deserción escolar que existe y que persiste, digamos, en el sistema, y que es grave y que hay que enfrentarlo. Y en ese sentido también creo que hay que reconocer que hay propuestas para hacer frente a dicha situación. Claro. Entonces, sí, dígame. Perdón, no, es que tenemos unas grafiquitas que queremos compartir y llama la atención realmente, y creo que tienen que ver con lo que usted está mencionando, donde las estadísticas mencionan que este año se inscribieron 119,000 estudiantes, un poco más de 119,000 estudiantes menos en todos los niveles educativos, es decir, hubo menos inserción en educación, menos inscripciones en todo nivel. Así es, yo creo que la escuela, el sistema educativo guatemalteco está pasando por una crisis porque la escuela no logra retener a sus estudiantes, no motiva a los estudiantes para permanecer en el sistema escolar, y además de eso los expulsa. Y eso, digamos, el Estado no ha tenido la capacidad para recuperar los niveles de cobertura que tenía hace poco, hace 10 años. Entonces estamos en una situación muy crítica, y la idea es que las propuestas que se hagan en ese sentido no sean más de lo mismo, ¿verdad? No sean programas solo paliativos que van a enfocarse en determinados sectores, sino que un sistema escolar que realmente pues dé una respuesta estructural al sistema, porque creo que el factor más importante de que explica eso es la pobreza que estamos viviendo en el país. Claro, ¿cómo califica usted la coordinación o labor del Ministerio de Educación con precisamente los centros educativos del país, con otras instituciones para velar, bueno, precisamente la inserción, la educación de nuestros niños? ¿Cómo califica usted entonces la labor del Ministerio de Educación? Mire, como mencioné antes, el Ministerio de Educación en esta administración ha tenido avances importantes. Ellos mismos reconocen que no tienen la capacidad suficiente para hacer una supervisión más detallada y más amplia de la que actualmente se lleva a cabo. Y de otra manera, también hay avances en cuanto al cumplimiento de ciertas metas que se han propuesto para el año. Sin embargo, hay que evaluar
dos cosas. Uno, el rendimiento escolar que se tiene en los estudiantes, porque digamos esos avances deben de traducirse en mejoras en el sistema educativo. Y dos, las propuestas que existen y la habilidad de las mismas para que se revierta el ciclo de deserción escolar que existe y también que se revierta la caída de la cobertura escolar. Esos dos factores son importantes para decir que el Ministerio de Educación y en general la educación de Guatemala está avanzando. ¿Qué se puede hacer bajo su punto de vista para venir y mejorarlo el próximo año? Hablando del ciclo escolar 2017, cuando hablamos precisamente de la falta de presupuesto, por ejemplo, para poder implementar los programas, para poder adquirir ese material didáctico que los niños necesitan, las refacciones escolares, en materia económica, ¿cuánto debe darse bajo su criterio al Ministerio de Educación con este presupuesto que se está discutiendo para poder llegar a esas metas que se han trazado? Sé que son metas bastante altas y uno se pone a pensar con qué recursos lo van a lograr. Mire, ese es el punto fundamental, el incremento del presupuesto. Lamentablemente el Ministerio ha planteado un incremento, creo que de 960 millones de quetzales para el próximo año. Sin embargo, la mayor parte de ese presupuesto va a ir destinado a aspectos de supervisión educativa y a programas que van a apoyar al sindicato de educación. Y en ese sentido vemos que eso es insuficiente. De hecho, no cubren ningún proyecto, ningún programa que el Ministerio pueda implementar para y dar solución a los problemas que está teniendo la educación en el país. Entonces, sí es preocupante esa situación del presupuesto y también es preocupante la actitud que ha asumido el Ministerio de Educación en ese sentido en cuanto al destino de los fondos del incremento del presupuesto para el próximo año. Claro, que es precisamente lo que hablábamos hace unos meses cuando nos visitaba el ministro de Educación, traía un plan bastante amplio, varios proyectos, incrementar el nivel de escolaridad, incrementar el nivel de inscripción, pero uno se preguntaba, ahora lo que le preguntábamos, ¿cómo hacer para poder implementar un plan, bueno, tan agresivo si no hay recursos? Nosotros seguramente vamos a seguir discutiendo entonces este tema, pero ya para ir finalizando una vez más entonces y resumiendo el año escolar 2016, ¿qué aciertos deja y qué desafíos también traslada al 2017? Bueno, aciertos me parece que hay que reconocer cierto cumplimiento en las metas de calidad educativa, que eso se tiene que trasladar a una mejora en el rendimiento escolar. Y desaciertos, precisamente estamos hablando de la visión que se tiene para enfrentar la problemática de la cobertura escolar, principalmente en cuanto a la cuestión del presupuesto y en no afrontar de manera integral la situación del deterioro del sistema público de educación. Perfecto, muchísimas gracias al doctor Mario Rodríguez, es analista del área de educación del IPNUSAC, por haber estado con nosotros analizando el cierre ya del ciclo 2016. Bien mencionaba los aciertos y también esos desafíos que se trasladan para el próximo año 2017. Vamos a seguir con más esta mañana.